tema de los administradores, ¿sí? ¿Se acuerdan los que estuvieron la semana pasada? Alcen sus manos los que estuvieron aquí, ¿sí? La mitad vino y la mitad no vino. Y yo creo yo creo que esta palabra está confrontando nuestra vida, ¿no? Está ayudándonos a cambiar y a transformar algunas áreas que tal vez nosotros hemos pensado que las hemos hecho pues bien, pero probablemente no lo estamos haciendo del todo correcto. Pero los que no vinieron la semana pasada, pues puede ver esta palabra ahí en YouTube. La bendición de tener ahora nuestro canal y las predicaciones guardadas para que usted las reciba. Entonces yo quiero ser muy breve el día de hoy, compartir la segunda parte. El Señor nos ha llamado a ser buenos administradores. Y ahorita vamos a ver en qué otras áreas también cómo el Señor quiere ayudarnos a crecer. Pero nos vamos a seguir enfocando en el tema de la familia. ¿Está conmigo? Quiero que vayamos a Mateo 25. Vamos a leer esta parábola de los talentos que tal vez muchos de ustedes ya la conocen. Los que no, pues hoy la vamos a conocer, ¿sí? Estamos hablando de buenos administradores. 25:14, pero por ahí la vamos a leer en una versión, se llama PDT, versión Palabra de Dios para Todos. Está muy padre. Si usted batalla para entender un poquito la Reina Valera 1960, porque obviamente su última revisión fue en el año 60, ya muchas palabras ya no las utilizamos, vosotros, ¿sí? Y todos esos pronombres, y a veces pensamos que porque hablamos así como está escrito en la Biblia somos más espirituales, pero no, no somos más espirituales, así no hablamos ya, ¿verdad que no? Solamente fue una revisión de la palabra de Dios en ese tiempo, pero la palabra de Dios se va actualizando y esta versión me ha llamado mucho la atención por su lenguaje tan claro. Si usted quiere entender más, hágalo de esta manera. Ahora, si usted ya es de los que lee las versiones Reina Valera 60, pero de repente batalla con algunas porciones como para ver qué quiso decir, como que no comprendí, haga uso de todas estas versiones para que el Señor le abra más el panorama y el entendimiento, la comprensión de la palabra de Dios. Mire cómo lo dice. Quiero que vaya conmigo. Estamos ya ahí, ¿verdad? Así. Dice: el reino de Dios será como un hombre que se iba de viaje. Antes de irse, llamó a sus siervos y les dejó encargados de administrar su fortuna. A uno de ellos le dio ¿cuánto? 5,000 monedas. Al segundo le dio 2,000 y al otro 1,000. A cada uno le dio una parte de acuerdo con lo que le era posible tomar a su cargo. Después se fue a su viaje. Inmediatamente el que había recibido las 5,000 monedas comenzó a invertir el dinero y ganó otras 5. ¿Cuántas tiene ahora? 10,000. Asimismo, el que recibió 2,000 monedas ganó otras 2,000. ¿Cuántas tiene ahora? 4,000. Pero el que recibió 1,000 se fue, hizo un hueco en el suelo y escondió el dinero de su patrón. ¿Con cuánto se quedó? Con los mismos 1,000. Después de mucho tiempo regresó el patrón y empezó a arreglar cuentas con los siervos. El hombre que había recibido las 5,000 monedas se acercó al patrón y trajo 5,000 más. Le dijo: Señor, usted me dejó encargado de 5,000 monedas. Aquí hay 5,000 más que yo gané. Su patrón le dijo: muy bien hecho. Eres un buen siervo y digno de confianza. Como fuiste fiel en poca cantidad, te pondré a cargo de mucho. Ven y alégrate con tu patrón. Después, el hombre que había recibido 2,000 monedas se le acercó y le dijo: Señor, usted me dejó encargado de 2,000 monedas. Aquí están 2,000 más que yo gané. Su patrón le dijo: bien hecho. Eres un buen siervo y digno de confianza. Como fuiste fiel con poca cantidad, te pondré a cargo de mucho. Ven y alégrate con tu patrón. Entonces el hombre que había recibido 1,000 monedas se acercó a su patrón y le dijo: Señor, yo sé que usted es un hombre duro. Cosecha donde no ha plantado y recoge donde no ha sembrado. Tuve miedo y fui y escondí el dinero en el suelo. Aquí le entrego lo que es suyo. Permítame, se me puede aquí donde estaba. Aquí le entrego lo que es suyo. El patrón le contestó: eres un siervo malo y perezoso.
con que sabías que cosecho donde no he plantado y recojo donde no he sembrado, por eso debiste poner mi dinero en un banco. Así, cuando yo volviera, tendría mi dinero más los intereses. Entonces el patrón les dijo a otros siervos: tomen el dinero de ese siervo y dénselo al que tiene que 10,000. ¿Quién es el primero? Así es, porque el que usa bien lo que se le da, recibirá más, aún más de lo que necesita. Pero al que no lo haga, se le quitará todo lo que tiene. Echen a este siervo inútil afuera, a la oscuridad, donde la gente llora y cruje los dientes. Cierra sus ojos y acompáñame a orar. Gracias, mi Señor. Eres tan bueno con nosotros, tan maravilloso, benevolente, mi Dios. Gracias porque hoy nos visitas con tu presencia, Padre. Y anhelamos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, que es bendita, Señor. Que seas tú hablándole a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. No palabra de hombre, mi Dios, no algo carnal, Señor, sino que sea espíritu vivificante, que edifique tu iglesia. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Señor. Amén y amén. Ríndale una ofrenda al Señor de aplausos. Y vamos a hacer una pequeña reseña de lo de la semana pasada. Hablábamos de la importancia de convertirnos en buenos administradores y que la familia es uno de los recursos más valiosos que el Señor nos ha dejado, ¿sí? Como personas, pues todos pertenecemos a una familia, ¿verdad que sí? Yo no sé quién no pertenece a una familia. Sí puede haber algunos huérfanos, pero yo sé que de alguna manera están conectados con alguien más, con otro grupo que al final de cuentas se convierte en su familia. Decíamos que la iglesia también es un ejemplo de una familia donde hay padres, donde hay hijos, hermanos mayores, hermanos menores. Y que también es importante que entendamos o que entendamos que la familia es nuestra principal y primera iglesia, ¿sí? O sea, se nos ha delegado padres, ¿sí? Padre de familia, mujer de casa. Se te ha delegado una primera iglesia en la que tienes ovejitas, ¿verdad que sí? ¿Quiénes son tus ovejas? Tus hijos, tu esposo, tu esposa, y tienes una tarea de cuidarlos, ¿sí? De administrarlos, de ayudarlos a crecer, a ser mejores creyentes, mejores hijos de Dios. Y que hemos cometido muchas veces el error de descuidarlo. Leíamos esa porción donde dice: si quieres levantar cosecha, dice así, Proverbios 24:27 en la versión lenguaje actual. No me la pongan, esa se las voy a leer aquí. Dice: si piensas construir tu casa, atiende primero a tus negocios y no desatiendas a tu familia. Porque muchas veces hemos desatendido nuestro hogar, nuestra casa, nuestra esposa, y nos hemos llenado de muchas actividades. Les daba ejemplos de cómo algunos pastores, por atender la iglesia, porque el trabajo de un pastor es pesado, mi hermano. No es tan fácil. Mire, yo conozco personas que se burlan y dicen: no, es que el pastor no hace nada, el pastor no trabaja. No, un pastor está 24/7 para muchas personas. Las personas a veces tienen una necesidad y: pastor, ore por mí, pastor, visíteme, pastor, hábleme, pastor, vaya a ver a tal hermano, pastor, ore por aquello, y pastor para acá y pastor para allá. Además del tiempo que el líder o pastor tiene que dedicar en la presencia de Dios. Mire, cuando alguien viene y se para aquí al frente a compartirle algo, eso es algo que esa persona primero tuvo que buscar. Un líder o un pastor que imparte desde este lugar no puede estar acostado esperando que Dios le hable o le revele. No, uno tiene que buscar a Dios y esperar que el Señor, a través de su Espíritu Santo, le dé la palabra para que usted pueda ser alimentado. ¿Sí sabía eso? Si usted recibe bendición aquí es porque primero el Señor se la dio a quien está compartiéndole desde aquí al frente. Pero a veces nos hemos ocupado tanto en atender a la grey, a las personas, que hemos hecho un lado a nuestra familia. Le comentaba yo acerca de cómo hay hijos de pastores que se han perdido
Conozco varios que están en drogas, que están en divorcios, que sus familias están destruidas. Y le reclaman, muchos de ellos dicen: yo no quiero nada con Dios porque Dios me quitó a mi papá, ¿verdad? Y a veces equivocadamente se ha hecho esto. Pero mis hermanos, el Señor anhela que sepamos administrar y hacer crecer lo que Él nos ha entregado, ¿sí? Entonces quiero que abrace a sus ovejitas, los que tiene ahí en su casa. Esas son sus primeras ovejas, ¿sí? Y lo que hay en nuestra casa es el reflejo de lo que realmente usted y yo somos. ¿Está de acuerdo conmigo? Y si no, escúchelo bien. Mire, usted y cualquier hombre de los que estamos aquí podemos pararnos al frente y podemos hablar unas palabras tan rimbombantes, pero puede que nuestra casa esté descuidada y perdida. Y el Señor nos dice: atiende primero tu casa. Primera Timoteo 4, del 4 al 5 dice, cuando habla acerca de los que quieren servir a Dios en un obispado, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hay principios, lo decíamos la semana pasada, ¿sí? Hablar de buena administración es también representar correctamente al Padre, a Dios. Así como leíamos en esta parábola, el Señor, que es nuestro Dios, a cada uno de nosotros nos ha delegado esas monedas o talentos, lo que usted quiera, como lo quiera ver. Pero el Señor nos ha delegado conforme Él sabe que es nuestra capacidad, ¿sí? Hay quienes en casa pues nomás nos delegó a una o dos, tres moneditas. Hay quienes ahorita ustedes ya tienen lleno el monedero, ¿verdad? Están muy activas las familias. Pero de alguna manera Dios nos ha dado suficiente para que nosotros lo podamos y lo sepamos administrar correctamente. Nuestro deber es hacer que eso que nos ha dado se multiplique, ¿sí? Esta parábola de los talentos pues no aplica únicamente en la parte económica. Es un tema que vamos a ver más adelante. Pero estamos hablando de que nuestra casa, los nuestros, ¿sí? Ellos son los primeros que tienen que crecer, que tienen que fructificar, que tienen que edificar. Por eso usted y yo tenemos que buscar, ¿sí?, la dirección de nuestro Dios para que Él sea el primero y la prioridad en nuestra casa. ¿Cómo se logra esto? Lo mencionábamos así rápidamente. Como hijos, mencionábamos la honra a nuestros padres. Lo que nos toca hacer, chicos, ¿sí? ¿Qué nos toca hacer mientras estamos en casa? Ser buen estudiante, sé buen estudiante. ¿Qué más te toca hacer en casa? Ser buen hijo, los quehaceres, las tareas. Honra a Dios de esa manera. Mire, yo sé que algunos no tienen todavía necesidad. Tal vez algunos pudieran estar atravesando algo difícil y los hijos tienen que trabajar para poder ayudar en casa. Pero si no hay esa necesidad, hijo, si tú no estás trabajando, ¿verdad? Si no hay esa impedimento, dedícate a buscar y a conocer a Dios y a honrar a tus padres en lo que te corresponde, ¿sí? Por lo menos, si nada más estudias, pues por lo menos acaba en las calificaciones, ¿sí? Si es lo único que te toca hacer, hazlo bien y honra a Dios de esa manera. Pero vamos a honrarlo siguiendo los consejos, ¿sí? Mencionábamos también que como esposos es necesario que atendamos a nuestra esposa. Esposa, es necesario que usted atienda a su esposo, ¿sí? Honrando a Dios en el orden que Dios lo ha establecido, y que siempre Dios sea nuestra prioridad, dando ejemplo. Mire, ahorita lo vamos a mencionar, pero quiero de una vez señalárselo. Usted en casa puede estar dando 1000 sermones a sus hijos. Tal vez usted y yo son de las personas que estamos hablando de eso, pero hay algo que hace tiempo me llamó mucho la atención y que me marcó hasta cierto punto. Alguien decía: usted no se preocupe si sus hijos no lo oyen. Y uno dice: ah, caray, ¿cómo está eso? Que no se supone que tienen que escucharnos. Dijo: no se preocupe si sus hijos no lo oyen, porque sus hijos lo ven. Puede ser que estemos atravesando a nuestros hijos en cierta confusión, cuando nuestras palabras son: haz esto, haz aquello, pero luego nos ven a nosotros que no hacemos eso también. Entonces eso es de suma importancia. Mire, papá, yo quiero decirle esto porque es la experiencia que yo tengo con mi padre en casa. Usted y yo, con nuestra forma de ser en casa,
podemos hacer que nuestros hijos se enamoren de Dios o que nuestros hijos no quieran nada con Dios. La primera imagen que nosotros tenemos de Dios es la que tenemos de nuestro Padre. Si tú no sabes ser un buen padre, no estás representando correctamente a Dios. Cuando uno dice, yo entiendo a Dios como padre, es porque yo vi en mi hogar también a un padre que se preocupaba no solamente por el sustento, porque hombres, vamos a sincerarnos hoy. ¿Qué decimos? Ahí está, yo trabajo, ahí está. Y le decimos a la mujer que tú encárgate de todo, aquí está lo que yo gané, ya, eso es lo que me tocaba. Pero la palabra proveedor no solamente abarca el área económica. Usted y yo tenemos que proveer muchas otras áreas más. En los hijos, con la educación, con la formación. En nuestra esposa. ¿Usted sabe que su esposa tiene necesidades emocionales? ¿Sí sabía eso? Y si no lo sabe, pues ahora ya lo sabe. Y esposa, usted no se quede atrás, porque ahí están las mujeres ahorita con el ya ves. No. Esta enseñanza es para toda la familia. Mujeres, ¿usted sabe que su esposo tiene necesidades también? Emocionales y físicas también. Dice la Biblia, no se nieguen el uno al otro. Por favor, tápenle los oídos a los más jóvenes, por favor. Papás, tápenle sus oídos puros y castos. Mujer, no se niegue, ¿sí? Ya fue mucho que le dolió la cabeza, que se siente mal. No se niegue, atienda las necesidades de su esposo. Y viceversa, porque también las mujeres tienen esas necesidades. Recuerdo yo cuando nos casamos, un pastor nos dio unos consejos, ¿cómo le llaman? Prematrimoniales, algo así. Y él mencionaba esto que llamó mi atención. Dice, los hombres tienen necesidad emocionales y físicas, pero relacionadas a las físicas son dos más importantes: comida y sexo. Y si usted esas dos áreas, mujer, en su casa no las atiende, ¿sí? Olvídese que vaya a tener un esposo feliz. Y cuando hablamos, yo les mencionaba algunos, cuando hemos tratado temas de consejos en el matrimonio, es necesario que usted tenga en su hogar a su esposa y a su esposo, viceversa, porque la Biblia dice no se nieguen el uno al otro, no nomás le habla a la mujer o le habla al hombre. Es necesario que usted tenga esas necesidades satisfechas en su pareja, para que no haya necesidad de que el hombre o la mujer tengan que voltear a otro lado o tengan que ir a otro lado a buscar lo que en casa se le tiene que suplir. Entonces no se niegue, esposos, abrácense por favor, ¿sí? Dense un besito el día de hoy, díganse que te amo, mi amor, discúlpame. Pero es importante la comunicación en el hogar, ¿sí? Hablar de estos temas, mire, todavía para muchas personas hablar de sexo son temas tabús, ¿sí? Y peor, hablar con los hijos, no, que él aprenda. Se dice que tiempos atrás, ¿verdad? No es de nuestra generación, más atrás, pues los padres nunca hablaban estos temas de sexualidad con los hijos. Entonces ellos decían, no, es que lo van a descubrir un día. Y lo descubrían hasta que se casaban ya, ¿verdad? Pero en nuestros tiempos era peor, porque andábamos en la calle y en la calle nos lo enseñaban mal, todo distorsionado. Entonces es importante, padres e hijos, hablar de estos temas, y más aún ahora, porque existe la famosa liberación, ¿verdad?, sexual, la LGBT y todos esos temas del arco iris, que es necesario hablar con nuestros hijos, pero a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Dios en su palabra con respecto a esto? Entonces es necesario que entendamos, parejas, lo que hay, cubrir, le decía también, las espaldas de nuestra pareja, ¿verdad? Cuidándonos. Y aquí quiero mencionar algo bien interesante, porque les decía yo la semana pasada que hemos cometido mucho el error de hablar mal de nuestro esposo o de nuestra esposa. ¿Con quiénes? Pues con nuestro papá, con nuestra mamá. Y lo único que hemos hecho es que nuestro papá, nuestra mamá, quien nos escucha, tenga una mala imagen de nuestra pareja. Pero ¿quién lo ha hecho? Tú, cuando has cometido ese error. Nuestra responsabilidad es cuidar las espaldas de ellos. Y hay otro tema importante que aquí quiero señalar. Mire, padres,
usted tiene que cuidar el corazón de sus hijos. Si ellos lo están escuchando a usted constantemente hablar mal de los demás, hablar mal de pastores, de sus pastores, de sus líderes dentro de la iglesia, usted está creando en sus hijos que ellos no quieran regresar y no quieran estar ahí. Mire, yo conozco jóvenes el día de hoy que están perdidos y no quieren nada con Dios. Y en algún momento yo los vi sirviéndole a Dios. Pero sucedió que cuando empezó a haber problemas y empezaron a notar, los padres empezaban a hablar mal del pastor y los hijos lo escuchaban. Sí, sí, cierto, papá. Sí, cierto, mamá. Y eso estaba cultivando en sus hijos el que ellos no quisieran nada con Dios. Y hoy dicen, yo no quiero nada con Dios. Por eso que se hizo. Dañaste el corazón de tu hijo, no lo guardaste. Tú tienes, papá, la responsabilidad de cuidar el corazón de tu hijo. Es cierto que hay cosas que a veces no nos parecen, que a veces no nos gustan, pero si tú hablas todo eso delante de tu hijo, estás contaminando su corazón. No te asombre que el día de mañana él también guarde cosas hacia la iglesia, hacia sus pastores y a sus líderes, porque no ha sabido guardar su corazón. Ten mucho cuidado con eso. Es algo en lo que nosotros debemos tener mucho cuidado. Guardar su corazón. Y decía que como padres, si nosotros le preguntamos a nuestros hijos, hijo, ¿crees que soy un buen cristiano? ¿Qué nos van a responder nuestros hijos? ¿Estamos dispuestos a recibir y a escuchar lo que ellos tienen de nosotros? Y temas más específicos como padres, ¿estamos atentos a lo que ellos hacen? ¿Estamos atentos, yo le decía, a las redes sociales de nuestros hijos? O tal vez los vemos y, ay Señor, nos avergonzamos de lo que ellos publican. Le decía que la palabra de Dios dice: de la abundancia del corazón habla la boca, pero es hoy de la abundancia del corazón habla ¿qué? El Facebook y las redes sociales. Ahí está expuesto lo que realmente somos. Como papá, ¿te avergüenzas de lo que tus hijos exponen o te da orgullo y placer ver lo que hacen? ¿Conoces a los chavos con los que tu hijo o tus hijos salen o se juntan? ¿Son buenas influencias para él? ¿O esperas que tu hijo sea la influencia para ellos? Le dijo a Jeremías, lo escribe en el profeta Jeremías: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Pero yo le voy a decir algo, y esto aquí lo comentamos mucho. Tú eres el promedio de las 5 personas con las que te juntas. Dígale al que tiene a un lado: tú eres el promedio de las 5 personas con las que te juntas. Ahora, ayúdame. Necesito que usted también empiece a pensar: ¿quiénes son esas 5 personas con las que yo me junto? ¿Cómo son esas 5 personas con las que son chismosos? ¿Son chismosas? ¿Les gusta hablar de los demás? ¿Se quejan mucho? ¿Se quejan de todo? Chicos, ¿cómo son tus amigos? ¿Dicen malas palabras? No te asombres que dentro de poco tú también estés hablando, si no es que ya lo estás haciendo. Si están tomando, si se están drogando, tú eres el promedio de esas 5 personas con las que convives. Ahora yo te digo, ¿con quién o cómo quieres ser tu padre y cómo quieres que sean tus hijos? ¿Con quién quieres que se junte para que sea también así? Es importante que tengamos mucho en cuenta esto, mi hermano, para nosotros mismos y para nuestros hijos. ¿Con quién te juntas? ¿Con quién andas? Dice el dicho: dime con quién andas, ¿va que sí? Eso sí se lo saben por los versículos. Eso no se lo saben. Ah, qué bárbaros. Entonces es importante que se vea, porque al final de cuentas se va a reflejar nuestros hijos, ¿sí? Nuestra familia es un reflejo de lo que somos nosotros. ¿Está conmigo? ¿De acuerdo? Ok, y luego vámonos a la parte bíblica de cómo Dios nos habla de algunos ejemplos de buenos y de malos administradores en la palabra. Y vamos a mencionar primero los malos administradores, ¿sí? El primer ejemplo que le voy a poner es Sansón. Todos hemos escuchado acerca de Sansón. Es uno de los jueces. La historia de él se encuentra en el libro de los jueces. Dice que su padre Manoa, ¿sí? Y su esposa recibieron una revelación. Un ángel se les apareció y les dijo lo que quería hacer con él.
Y Sansón tenía que ser una persona apartada de muchas cosas. No podía pasarse navaja sobre su cabeza ni tomar vino. Era un nazareo, una persona de pacto. Pero no entendemos por qué este hombre, Sansón, a pesar de que era una persona apartada para Dios, aún así él quería hacer su santísima voluntad. Mire, dice que en lugar de buscar entre el pueblo de Dios a una pareja, a él le gustaban las filisteas. Háblanos, Señor. En lugar de buscar en el pueblo de Dios, él se enamoraba de las ajenas que no eran parte del pueblo de Dios. Y nosotros, cuando entendemos esto, estamos hablando de cultura. Y eso lo tenemos que saber, padres e hijos, ¿sí? Si tú piensas comprometerte emocionalmente con alguien más fuera de esta cultura, te tienes que dar cuenta que también esa cultura va a entrar en ti. Pero pastor, yo lo convierto, dijo una jovencita. Yo lo voy a convertir. No, tú no lo vas a convertir. Lo va a convertir Dios, el Espíritu Santo. Tú no, así que no le hagas al vivo, porque probablemente te puedas equivocar. Mire, aquí nos faltan muchas personas que les pasó esto. A alguien más de allá afuera, yo lo voy a convertir. Es que aquí los de la iglesia están muy feos, están muy feas. Pero hay que orar, mi hermano, para que los puedan ver con ojos de amor. Y que no se nos vayan allá afuera a otro lado. Mire, ya nosotros, lo que les decíamos la semana pasada, tenemos que enamorarnos del alma de las personas, ¿sí? Porque el exterior se acaba, ¿sí? La hermosura es vana, dice Proverbios 31, pero la que teme a Jehová, esa será alabada. Así que lo más hermoso, el interior, el alma, es la que se tiene que embellecer. Y ustedes y yo, jóvenes, tenemos que enamorarnos del alma más que del físico. Porque si te enamoras del físico, cuando empiecen a salir las lonjitas, cuando se empiecen a ver las patas de gallo, y luego que nos empezamos a desparramar, ¿verdad? Dijo una tía, le dejamos al cuerpo que crezca para donde quiera. Entonces ya empezamos a perder ese tal vez cariño o amor que teníamos hacia nuestra pareja. Pero por eso tenemos que enamorarnos de su alma. Resulta que entonces Sansón, a pesar de ser un hombre fuerte, se enamoró de una filistea y le dice: papá, quiero que me vayas a pedir a esa filistea, a esa mujer. Su papá Manoah le dice: oye, pero pues acá hay mujeres más guapas. No, se arma Sansón. Y de ahí eso. Su padre, ¿sí? Tal vez le faltó ser más directo o más derecho, mayor carácter para enseñarle lo que es correcto y no dejarlo tomar esas decisiones. ¿Te está hablando el Señor? Aquí hay entonces un ejemplo de un mal administrador. Siguiente ejemplo en la Biblia encontramos en primer libro de Samuel, vemos a Elí. El sumo sacerdote Elí era el sumo sacerdote, el sacerdote de mayor cargo en ese momento en el pueblo de Dios. Pero resulta que sus hijos eran perversos, eran malos, y la Biblia dice ahí que él no los estorbaba. ¿Sabe qué le ocurrió a los hijos de Elí? El Señor se los arrebató. Porque no solamente eran malos, mire, ellos actuaban de una manera incorrecta en el templo de Dios, profanaban lo que era parte del pueblo, de la iglesia, del templo y de los sacerdotes, de las ofrendas, de todo lo que se traía. En ese momento ellos estaban haciendo mal uso de todo eso. Era perverso lo que ellos hacían. Entonces Dios tuvo que tomar decisiones porque su padre no las pudo tomar. Su padre no pudo estorbarlos en el tiempo correcto. Entonces Dios lo hizo. Y yo te quiero decir eso hoy, papá: si tú y yo no estorbamos a nuestros hijos en el tiempo correcto, la Biblia dice: corrige a tu hijo mientras hay esperanza. Hay etapas en las que ya no se va a poder trabajar o educar a nuestros hijos. Y alguien lo dijo: si tú no corriges a tu hijo
allá afuera te lo van a corregir, alguien más lo va a hacer. Tú y yo tenemos que estorbar a nuestros hijos mientras hay esperanza, para que allá afuera alguien más lo tenga que hacer, porque nosotros no lo hicimos, ¿sí? Y discúlpame porque probablemente yo sé que algunos son muy open mind, y la psicología dice que nuestros hijos los dejemos ser libres, y ya no les digo, no nos dejan ya ni decirles que no. Y la psicología dice: es que a tu hijo no le pongas una mano encima, porque lo vas a traumar, lo vas a dejar marcado. Pero la palabra de Dios dice lo contrario: corrige a tu hijo, ¿y qué? Y te dará descanso. ¿Y lo librarás de qué? Del Seol, del infierno, de la muerte. Entonces, ¿a quién quiere hacerle caso usted? Yo le digo a mi esposa: mira, la psicología tiene apenas, yo creo que menos de 200 años. Acá con el padre de la psicología, Sigmund Freud, y todos esos tienen pocos años. ¿Cuántos años tiene la palabra de Dios? ¿Quién crees que conoce mejor a los hombres? ¿Dios o los psicólogos? El Señor Todopoderoso. ¿Está de acuerdo conmigo? Ríndale ofrenda de aplausos a Él. Y en el mismo tiempo de Elí vemos a Samuel. Samuel es un caso muy especial, porque ahorita vamos a hablar de su padre. Elcana es un ejemplo de un buen administrador. La Biblia dice en el primer capítulo que Elcana subía año con año a adorar, a ofrecer sacrificios a Dios. Era un hombre que estaba cultivando y haciendo crecer una cultura en su familia. Los enseñaba a adorar a Dios, ir a la casa de Dios a adorar, a llevar ofrendas y a llevar sacrificio. Y Dios escucha la voz de Ana, su mujer, y le concede y le da a Samuel. Pero resulta que Samuel no crece con Elcana. Samuel crece ¿con quién? Con Elí en el templo, porque Ana le dice: si tú me das a un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti. Y dice la Biblia que cuando él fue destetado, dejó de tomar lechita, entonces lo llevaron al templo. Pero él crece con Elí, y el mismo patrón de Elí se ve en Samuel. Porque cuando Samuel llega el tiempo en el que el pueblo le dice: oye, queremos un rey, pero le dice: a tus hijos no los queremos, porque tus hijos también andan desordenadamente. Y dice: ¿cómo es posible si era Samuel, el último juez? Pero ese es un ejemplo y un caso de quien está ahí. Por eso tenemos que aprender de los mejores. Nuestros papás nos dicen: ustedes acérquense a personas, a parejas con experiencia, en los cuales ustedes puedan ver a su familia, ¿sí? Que tienen principios, que tienen valores, para que los aconsejen. No se vaya con la vecina de allá que anda en chismes y todo eso a pedirle un consejo. No, acérquese con quien tiene experiencia en educar a sus hijos dentro del temor de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Y por último, el último mal, o un ejemplo malo de un mal administrador, es ni más ni menos, y a lo mejor ni usted se lo imagina, David. ¿Cómo? David, un hombre conforme al corazón de Dios. David, el que tumbó al gigante Goliat. ¿Estamos hablando del mismo? Sí, estamos hablando del mismo. Ahí está el caso de un hombre que estuvo tan comprometido con el reino, con su ministerio, pero que su familia se descuidó. Ahora déjeme decirle algo que probablemente no conocía de David. Así como David tumbó gigantes, así como David conquistó muchas tierras y creó un tan grande tesoro que luego su hijo Salomón lo disfrutó, también cometió errores muy graves. Dice que mientras él paseaba en el templo, en la terraza, vio a una mujer y la deseó en su corazón. El problema fue a lo que lo llevó ese deseo. Él, siendo el rey, podía tener probablemente cualquier mujer, pero él quiso esa mujer. Y entonces, cuando él la desea, hace lo posible por tenerla. Y él mata a su esposo Urías Eteo, dice la Biblia. Y eso le trajo una gran consecuencia a David y a su descendencia, a sus hijos. Esto nos dice entonces que cuando tú y yo
no respetamos el pacto en nuestro matrimonio, estamos dejando puertas abiertas y consecuencias para nuestros hijos. Mire, si usted lee Proverbios y empezamos a estudiar, habla mucho acerca del adulterio. Dice que aquel que adultera, ¿sí?, su afrenta nunca será borrada. El matrimonio, el pacto entre los esposos es una protección que bendice y que protege a los hijos. Pero cuando usted viola ese pacto, usted está dejando a sus hijos sin protección, para que entonces el enemigo pueda venir y entrar y hacer estragos en su casa. Por eso es tan importante que usted tenga temor de Dios y cuidado de que podamos en algún momento fallarle a Dios en esa área. Vivamos en el temor de Dios, porque eso también va a recaer sobre nuestros hijos. Y entonces David, regresando a él, David peca, y no solamente para él y su casa, sino hasta para todo el pueblo, por todo lo que comete y trae malos. Pero hay unos casos bien característicos mencionados en la Biblia. Dice que Tamar, una de las hijas de David, es deseada por otro de los hijos de David, Amnón. Pero resulta que este Amnón quiere tanto a esa hermana o media hermana suya, que la manda a traer y la deshonra. Es un pecado de incesto fuerte, grave dentro de la familia de David. Y su hermano Absalón se da cuenta y entonces mata a Amnón, su hermano. Ahora tenemos un homicidio también. Todo eso está entrando por un pecado, una puerta que abrió ¿quién? David, desde allá. Incesto, asesinato. Y por último tenemos a otro hijo que se revela, Adonías. Y mire lo que dice la palabra de Dios ahí en Primera de Reyes capítulo 1, del 5 al 6. ¿Me lo ponen por favor para verlo? Ahí le va. ¿Por qué sucedió todo esto dentro de la casa de David? Además de las puertas que abrió, vamos a verlo. Mire. Sí, Primera de Reyes 5, Primera de Reyes 1, 5 y 6. Adonías intenta usurpar y quedarse con el trono de David, que ya le había prometido a su hijo Salomón. Pero mire lo que sucede aquí. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y luego el 6. ¿Y su padre qué? Nunca qué. Le había entristecido todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? O sea, su padre nunca le dijo: no, mijo, esto está haciendo mal. A ver, venga para acá. ¿Sí? Si te dejo que sigas haciendo eso, te vas a echar a perder. Así que no le hace, aunque te pongas triste un ratito y llores, pero más vale. Y sabe que el día de hoy ya no queremos hacer eso. No, es que voy a entristecer a mi hijo, le voy a dañar. Tenemos que entristecer. La palabra de Dios nos dice que hay errores por no llamar la atención a nuestros hijos. Es importante entonces. Y ese problema fue marcado en David, ¿de acuerdo? Un hombre conforme al corazón de Dios. Tenemos además otros ejemplos bíblicos de buenos administradores. Ahora sí, vamos a ver el caso de Isaac. Génesis 27, 46. Rápidamente, todos sabemos que Isaac, el hijo de Abraham, ¿sí? Era el hijo de la promesa. Pero cuando él es engañado por medio de Jacob y de su madre, usted sabe que Jacob le roba la primogenitura a su hermano Esaú el mayor. Y dice la Biblia que se viste de pieles y utiliza algunas cosas para engañar a su padre Isaac, que ya no podía ver. Cuando Isaac lo ve, le dice, lo toca y le dice: es que sí, es la ropa de Esaú, la textura, porque Esaú era velludo. Pero dice: pero es la voz de mi hijo Jacob. Pero le da su comidita bien a gusto y al final le da la bendición y se la roba. Mire, como cualquier padre, al sentirse engañado, al sentirse defraudado, pudiera sentirse mal, ¿no?
y tomar resentimiento contra su hijo y contra su mujer. ¿Por qué me engañan? ¿Por qué me ultrajan? Yo ya había dicho que la bendición era para mi hijo Esaú, porque Isaac amaba a Esaú, era el primogénito, era el más grande, y la bendición era para él. Pero Dios había dicho que la bendición era para Jacob. Y resulta que cuando la madre de Jacob se da cuenta que su hermano Esaú lo quería matar, le dice lo siguiente. Mire, vamos ahí, Génesis 27, ¿lo tenemos? 46. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de ¿quién? De Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida?, le dice. El siguiente, en el 28. Mire lo que sucede aquí. Sigue el 28, vamos a leer el 28. Bueno, déjeme le digo yo acá. Entonces Isaac llamó ¿a quién? A Jacob, y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer, ¿de dónde? De las hijas de Canaán. Fíjese lo que le dice: levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. El 3. Y el Dios omnipotente, ¿qué? Te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y el último, el 4. Y te dé ¿qué? La bendición ¿de quién? De Abraham, y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Isaac es un claro ejemplo de un hombre, de un padre de familia que no guarda resentimiento por haber sido engañado y tal vez ofendido. Isaac tenía toda la razón para maldecir a Isaac y a su esposa por el engaño que le hicieron. Pero ¿qué está haciendo aquí? Bendiciendo. Esto nos habla un claro ejemplo. Padres, hijos, nos toca ser ejemplo de perdón en nuestra casa. ¿Tus hijos te escuchan quejándote y hablando mal de los demás por el rencor que guardas? ¿Qué tan común son esas pláticas y charlas en tu hogar? ¿O tus hijos te escuchan decir: no, mijo, perdone? No, mijo, no guarde eso en su corazón. O cuando tú lo oyes decir, dices: no, sí es cierto, hijo, tú también estás alimentando esos malos pensamientos. Nos toca y nos corresponde a nosotros perdonar y ser ejemplo de perdón. Cuando nos ven pelear en casa los hijos, ¿cuánto tiempo nos ven peleados? 2, 3 días, no se hablaron, amanecieron enojados, y luego a la iglesia ya nomás se va uno, el otro no va porque andan peleados. O nos ven que rápidamente nos podemos pedir perdón, porque es cierto, nos podemos enojar, ¿sí? Hay veces en las que nos equivocamos y entre nosotros nos peleamos, pero tenemos que ser ejemplo de perdón y enseñar a nuestros hijos a perdonar. Aquí hay una forma correcta de hacerlo, no guardando rencor como lo hizo Isaac, perdonando y bendiciendo a los demás. ¿Está conmigo? Ya mero vamos al final. Y por último quiero hablarle de los padres de Juan el Bautista. En Lucas capítulo 1 nos narra acerca de Zacarías y su mujer Elizabeth. Eran hombres temerosos de Dios que ministraban y servían. Mire, Juan el Bautista pudo haber sido el sucesor de su padre, que era un sacerdote, pero él no decidió hacerlo. Él decidió salir de la comodidad del templo para ir al desierto a predicar. Pero para que él pudo haber encontrado eso, primero tenía que haber un Zacarías ministrando al Señor y una Elizabeth que tuviera temor de Dios. Queremos hijos bendecidos, papá. Te pregunto a ti, ¿quieres que tu hijo sea un hijo bendecido? Necesitas convertirte en un Zacarías, necesitas convertirte en una Elizabeth. Pero si tú y yo no somos ejemplo en casa, o sea, nuestros hijos no nos ven que buscamos a Dios,
Queremos llevarnos a nuestros hijos a fuerzas a la iglesia, pero nuestros hijos no nos ven leyendo la palabra. Nuestros hijos no nos ven orando. ¿Te han visto, papá? ¿Orando tus hijos? ¿Te han visto, papá? No me refiero nada más en los alimentos. No, yo sí oro, hermano. Cuando voy a comer siempre oro ahí. No. Aparte, en otro lugar, que tu hijo diga, sí, yo lo veo que él toma tiempo para buscar y nos ven con la palabra de Dios estudiándola. ¿Te ven, hijo? ¿Te ven, papá? Porque si no, es tiempo de que tus hijos te empiecen a ver el ejemplo de realmente quien busca al Señor. ¿Está conmigo? Y mire la bendición ahí mismo en Lucas 1:76 dice: y tú, hijo mío, le da una bendición, serás llamado profeta del Dios Altísimo. Y en el 80 de Lucas 1 dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Estamos bendiciendo a nuestros hijos con nuestras palabras, con nuestras acciones. Ya para terminar con este tema, estamos siendo íntegros en nuestras casas. Mamá, papá, estamos enseñando la integridad de nuestra casa a nuestros hijos. O cuando mandas a tu hijo a la tienda y le dices, y tu hijo viene: mamá, la señora me dio feria de más, me diste uno de 20 y me dio cambio de 50. Ay, mi hijo, la bendición de Dios. ¿Usted le dice eso? No, mi hijo, ya era para ti. ¿Qué hacemos? No, mi hijo, lleve la feria. Hace poco les comentaba yo, Sara estaba más pequeña y estábamos en una tienda departamental. Y Sara siempre la andamos regañando porque todo le gusta agarrar y todo le gusta tocar. Y en esa ocasión agarró un juguetito de Navidad, pero el juguete era como de cerámica y ¡pum!, lo quebró. Y yo recuerdo que en otras ocasiones yo he visto gente hacer que lo acomoda y lo deja y se va como chiflando, ¿no? Y aquí no pasó nada, y nos vemos. Pero si tú quieres integridad, tú tienes que enseñarle a tu hijo: eso que hiciste no es correcto. Y tenemos que hacernos responsables de eso. Y nosotros le dijimos: Sara, agarra eso y vamos a llevarlo. Y fuimos a la caja y dile lo que hiciste: lo quebré, pero lo vamos a pagar. Sí, está bien, aquí está. Y nos lo llevamos todo quebrado. Lo pegamos y ahí lo sacamos cada Navidad cuando ponemos nuestro pinito y eso. Ahí lo ponemos y nos acordamos, nos sirve de recuerdo de que algún día. Exactamente. Pero eso tiene que marcar nuestras vidas, la integridad. Que nuestros hijos vean en casa que todo eso gobierna, porque eso es dejar a Dios en primer lugar como una prioridad, ¿sí? Y que no digan: es que mi papá es bien transero. No. Que se quite todo eso de nuestras vidas, porque la integridad va a proteger a nuestra casa, a nuestro hogar. Y con eso quiero terminar. Y quiero que nos pongamos de pie. Ya nos vamos. Bueno, ya termino la palabra. Todavía no nos vamos, pero ya estamos casi yéndonos. Yo espero realmente que el Señor le haya hablado a su vida. Le digo, esta palabra no solamente es para el hombre, para la mujer, es también para los hijos, para todos los que somos parte de la casa. Queremos que nuestros hijos un día también puedan tener familias bendecidas, familias exitosas. El día de hoy lo tienes en tus manos. El día de hoy tienes la oportunidad de hacerlo. Ya encontramos que en la Biblia hay buenos ejemplos y hay malos ejemplos también. Pero el Señor nos ha dado armas. Yo espero haber completado todo lo necesario y referente a este tema con consejos prácticos para ser buenos administradores de nuestras familias. Un recurso muy valioso que el Señor nos ha dado. Y quiero que oremos primeramente, ¿sí? Voy a invitar a los hombres, padres de familia, empezando desde ahí. Vamos a invitarlos aquí al frente y vamos a empezar a orar por ellos. Somos varios varones. Balones, dijo un hermano. Poquito nada más.
Hay una gran responsabilidad para nosotros, varones, de parte de Dios. Usted sabe que el orden de Dios es Dios, el varón, la mujer y los hijos. Y ese canal de bendición viene en esa dirección. No esperemos que la bendición venga la esposa, la mujer, y luego el varón, y luego los hijos. No. O que los hijos lleguen primero y luego los padres. No. El orden correcto es el varón. Si tú estás bien agarrado de Dios y bien conectado con Dios, la bendición va a fluir directamente hacia tu esposa y hacia tus hijos, hacia tu familia. Pero si ese canal que eres tú está cerrado, está contaminado, está sucio, también eso va a llegar a nuestros hijos. Entonces tenemos que orar, tenemos que arrepentirnos si es necesario, arrepentirnos y a tomar acción de nuestra vida, convertirnos en los sacerdotes que Dios quiere que nos transformemos. El día de hoy yo le invito a que alce sus manos y que oremos al Señor. Papá, aquí estamos como varones de casa, aquí estamos como hombres, Señor. Sabemos que es una responsabilidad muy, muy grande, Padre, y que en nosotros también está el representarte a ti correctamente. Si mis hijos se enamoran de ti, Señor, yo quiero que sea porque vean en mí una imagen de un padre correcto, Señor. Un padre que honra, un padre que vive en integridad, un padre que te ama a ti. Si yo quiero que mis hijos te amen, yo primero te tengo que amar a ti, Señor. Si yo quiero que mis hijos te busquen, yo primero te tengo que buscar a ti. Si yo quiero que mis hijos lean tu palabra y tengan comunión de oración contigo, yo tengo que hacerlo primero, Señor. Yo me comprometo hoy, Señor, a empezar a cambiar esos hábitos en mí para que mi familia pueda recibir bendición. Yo soy el canal principal por el que fluye esa bendición a mi familia. En el nombre poderoso de Jesús, hoy nos arrepentimos, Señor. Si es necesario, nos arrepentimos, papá, por errores que hemos cometido, porque queremos ser guardados y limpios. Guarda, Señor, a esta generación de sacerdotes de la mujer ajena, Padre, de la que habla Proverbios. Queremos ser, Señor, hombres que saben amar a sus esposas, hombres que guardan el pacto, que respetan ese pacto, Señor, y que lo honran. De esa manera te honramos también a ti, Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, a estos varones y declaro, Señor, que sus hijos van a ser doblemente bendecidos, dichosos después de él. Tu palabra dice que camina en integridad el justo y sus hijos son dichosos después de ellos, Señor. Sus hijos serán bendecidos por esta generación de varones en el nombre de Jesús. Amén. No se muevan. Ahora quiero esposas que vengan con sus esposos. Vénganse. Ahora, esposo, tome a su esposa, abrácela. Vamos a orar por ella. Esposos, la Biblia nos compara, nos pone en el mismo orden en el que Cristo amó a la iglesia. Dice que Él se entregó para limpiarla, para prepararla. ¿Tú estás dispuesto a entregarte por ella? Vas a decir, no, hombre, si no me sabe cocinar, si no me sabe alimentar. ¿Estás dispuesto a sacrificarte por ella? Tenemos, acuérdense, lo mencionábamos la semana pasada, lo que nosotros estamos cultivando en ella. Ella es lo que nosotros hemos cultivado o las tenemos descuidadas. Vamos a orar por ellas, varones. Usted ponga sus manos sobre ella, su cabeza, sobre su cabeza. Bendígala hoy en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, oramos por nuestras mujeres, papá. Gracias, Señor, porque las has dado, nos las has puesto, Señor, aquí a nuestro costado, como Adán con Eva, Señor. La sacaste para estar a nuestro par, a nuestro lado, Señor. Hoy queremos bendecirla en el nombre de Jesús, Señor.
Yo declaro que ella es la mujer sabia que sabe edificar su casa y que no es, Señor, la necia que la destruye con sus manos. Ella es una mujer, Padre, temerosa de Dios. Proverbios 31 habla de ella, mi Señor. Y la bendición, Padre, que tú me has dado como varón está sobre mi esposa. Se transmite, se imparte, mi Señor. Y enséñame a mí como varón a ser el esposo que ella necesita, el proveedor que ella necesita. No solamente económico, sino un proveedor espiritual, Señor. Un proveedor emocional. Un proveedor en todas las áreas, Padre. Que bendiga su casa en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Están algunos hijos aquí? Yo sé que la mayoría están ahí arriba, pero los hijos que estén aquí, vénganse con sus padres, vénganse. Papás, vamos a orar por nuestros hijos. Vamos a imponer manos, papás, sobre nuestros hijos. ¿Quién mejor que tú como padre para orar por ellos? Mire, cuando tú y yo ponemos manos sobre la cabeza de nuestros hijos, le estamos impartiendo bendición. ¿Y quién mejor? Solamente para imponer manos en la cabeza quien represente autoridad. Y tú eres la autoridad en tu casa para tus hijos. Pon manos en la cabeza de tus hijos, sobre la cabeza de tu hijo, de tu hija. Pon las manos ahí en el nombre de Jesús. Empieza a declarar bendición. Padre, en poderoso nombre de Jesús, bendigo a mi hija, bendigo a mi hijo, Señor. Ellos son también sacerdotes del Dios vivo, son una generación poderosa en la tierra, son como olivos plantados, Señor, aquí junto a mi casa, son como columnas, Padre, baluarte fuerte, Señor. Son luminares que brillan en medio de una generación perversa y maligna, y hay un plan poderoso tuyo para sus vidas, mi Dios. Un plan y un propósito especial, Padre, que si conmigo, Señor, lo has hecho, con ellos lo harás mejor, Señor. Y yo voy a entregar mi estafeta, Padre, recorriendo lo más que pueda para ayudarles a llegar lo más lejos posible. Señor, cuando yo entregue mi estandarte, ellos, Señor, ya tendrán un camino recorrido que yo primero recorrí. En el nombre de Jesús, Padre, yo bendigo, Señor, a mis hijos. Yo bendigo, mi Señor, en el nombre de Jesús, a esta generación, este tesoro, este recurso que tú me has dado, que tú me has entregado, que me has prestado, Padre. Y yo, Señor, en el nombre de Jesús, haré mi trabajo de ser un buen ejemplo en mi hogar, Señor. Mis hijos me verán buscando tu rostro. Mis hijos me verán orando. Mis hijos me verán leyendo tu palabra, Señor. Y que cuando yo los anime, los exhorte a ellos a hacerlo, es porque primero yo lo estoy haciendo. Mis hijos me verán a mí como padre, Señor, siendo un ejemplo correcto, Señor, de búsqueda en comunión contigo, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Esta generación, estos hijos son tuyos, Padre. Los que tú me diste, dijo Jesús, ninguno se ha perdido. Aquí están, Señor, los queremos entregar. Cuando un día tú nos pidas cuentas, Señor, cuando un día llegue el jefe, el patrón, y nos pida cuentas de lo que Él nos dio, entonces, Señor, queremos estar listos, Padre. Queremos poder entregarle y decir, esto es lo que tú me diste, y aquí está todo lo que yo multipliqué para ti. En el nombre poderoso de Jesús lo declaramos y lo creemos, Señor. Y gracias, Padre. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede pasar a su lugar.